Bien, chicos, continuaremos entonces. En la región torácica inferior y región lumbar, también podemos aplicar otro tipo de ejercicios y estiramientos con la finalidad de siempre disminuir el estrés postural de nuestros pacientes. Entonces, podemos pedirle al paciente que permanezca en posición sentada o en posición de pie. Vamos a admitir a sus compañeros. Bien, en posición sentada o en posición de pie, le vamos a pedir a nuestro paciente que permanezca de acuerdo a la posición. Por ejemplo, si está en posición de pie, los pies deben estar separados a la altura del ancho de los hombros. Las rodillas tienen que estar ligeramente flexionadas y el paciente tiene que colocar las manos en la cintura, con los dedos apuntando hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir al paciente? Que extienda la columna lumbar, inclinando el tronco hacia adelante, perdón, hacia atrás. Esto con el objetivo de que al pararse, cuando una persona está sentada mucho tiempo, cuando se para, lo primero que hace es realizar un estiramiento y la forma de estirar es llevar la columna hacia atrás, como realizando una extensión de la columna, ¿no es cierto? Luego, pedir al paciente que flexione la columna, que se inclina hacia adelante, y al hacerlo contraiga los músculos del abdomen. Esto va a hacer que la pelvis se incline hacia atrás. También le vamos a pedir que se incline hacia los costados, tratando de estirar lo más que pueda un costado izquierdo o el costado derecho de la misma forma. Luego le vamos a pedir que rote o que gire el tronco en ambas direcciones, lo mismo que ustedes han hecho con la cabeza, pero con el tronco desde la columna lumbar. Que si está en posición sedente, se pare y camine a intervalos frecuentes, si es que nuestro paciente trabaja por periodos prolongados en posición sedente. Podemos emplear este tipo de estiramiento con el paciente, ¿no? Que sujete de una barra o de algún otro elemento que esté disponible y que le permita realizar este estiramiento en la columna vertebral. Entonces, no solamente nos van a favorecer este tipo de estiramientos para la relajación consciente, ya sea en la columna lumbar o en la columna cervical o incluso toda la columna cervical, dorsal, lumbar. También vamos a aplicar lo que son las modalidades y el masaje. Cuando los síntomas son agudos y están controlados, existe el uso de modalidades y masajes que van a minimizar o van a reducir el efecto del paciente, que el paciente sienta,
Pero para ello, el paciente debe aprender a tratarse a sí mismo, lo que les decía, un automasaje. A través también de lo que es el ejercicio. En esto está implicado el entrenamiento de la postura, la relajación, y por lo tanto se debe propender a que el paciente genere el entrenamiento de la postura y no se haga dependiente de aplicaciones externas de intervenciones para su comodidad. Estas aplicaciones externas de intervenciones para la comodidad del paciente se refieren a medicación o eh, elementos externos que deban ser aplicados por terceros, no que él mismo pueda atenderse en el momento que así lo requiere. Para ello existen hábitos de ejercicio que son saludables y es importante dentro de estos hábitos integrar de forma progresiva el control postural. Si ustedes se dan cuenta cuando una persona está desde el colegio, la universidad y más aún en la fuente laboral, adoptamos malas posturas tanto para estudiar, como para realizar las tareas, como para trabajar. Entonces es necesario que tengamos un control de nuestra postura y más aún durante todos los ejercicios que sean para la estabilización, para el acondicionamiento aeróbico y para las actividades funcionales. Para todo esto debemos observar que nuestro paciente, a medida que va realizando los ejercicios que nosotros le vamos enseñando, vaya cumpliendo ciertos desafíos. Por ejemplo, la corrección en el hábito al sentarse, ya sea para trabajar como para estudiar, ¿no? Cuando tenga que trabajar en la computadora por tiempos prolongados, cuando tenga que estar sentado, no sé, en la escuela, en algún lugar donde va a estar por tiempos prolongados. Si se dan cuenta, muchas de nuestras actividades siempre van a generar una mala postura. Entonces, lo que debemos recomendar a nuestro paciente, que el mismo paciente debe encontrar una posición neutra para la columna y luego iniciar la contracción de los músculos estabilizadores antes de una actividad. Por ejemplo, cuando estiramos la cabeza o cuando se realiza un estiramiento de la columna cervical y tenga que hacer un estiramiento y hacer presión con la cabeza. El paciente primero debe aprender a contraer los músculos abdominales para mantener la posición neutra de la columna y que no existan compensaciones. Esto va a incorporar en el paciente una mecánica corporal. Como cuando tenemos que recoger un objeto, ya sea del piso, entonces no tenemos que hacerlo en posición directa, sino flexionando las rodillas, ¿no es cierto? Pero el control debe realizarse en la columna. ¿Cómo vamos a controlar este movimiento? Con la contracción de los músculos abdominales. Luego, se debe fomentar el paciente que pueda mantener un estilo de vida saludable, un nivel determinado de aptitud y una mecánica corporal adecuada. Esto es muy importante. Una vez que el paciente haya aprendido todos los mecanismos de la relajación, del automasaje, del cuidado de sus actividades deportivas, etcétera, etcétera, entonces él tiene que introducir todos estos aspectos en su vida cotidiana. Luego, lo que vamos a
hablar ahora es algo que es muy frecuente, que se refiere a la cefalea tensional y a la cefalea cervical. Las cefaleas constituyen, como dice, un síntoma común de las alteraciones de la postura. Aproximadamente entre el 15 o el 20% de las cefaleas crónicas son recurrentes y se van a diagnosticar como una cefalea cervical. Esto se va a relacionar con las alteraciones musculoesqueléticas. Con mucha frecuencia, la cefalea va a estar relacionada a la tensión de los músculos cervicales posteriores. Esto va a producir dolor en los puntos de inserción de los extensores cervicales. El dolor que va a presentar y va a referir nuestro paciente va a ser un dolor irradiado en la parte superior y lateral del cuero cabelludo, o una combinación entre ambos síntomas. La causa que tiene las causas que van a presentar para la cefalea pueden ser de varios factores. Puede ser como consecuencia de una lesión de los tejidos blandos, puede ser también por una postura inadecuada, puede ser por una irritación o compresión de los nervios a raíz de la contractura muscular, puede ser una contracción muscular sostenida, lo que produce una compresión de la emergencia nerviosa. Y así también esta emergencia nerviosa va a producir una ligera compresión en los vasos sanguíneos que nos va a producir una cefalea. Por otro lado, las cefaleas cervicales, en las cefaleas cervicales, las articulaciones y ligamentos de la columna cervical superior con frecuencia van a estar inflamadas o no van a tener una alteración funcional. Cualquiera que sea la causa que va a producir, que produzca una cefalea o un ciclo de dolor, va a estar relacionado con la contracción muscular, con la disminución de la circulación y por lo tanto aparece mayor dolor. Todo esto nos va a producir o nos va a conducir a la disminución de las funciones y a posibles alteraciones de los tejidos blandos y de las articulaciones. Bueno, ¿cuáles van a ser los signos y los síntomas? Primero, dolor en el cuello y la región suboccipital, o sea, en la base de la nuca o en la base de la cabeza, como decimos. Va a haber la intensidad de este dolor puede ser leve, moderado y hasta grave, que cosa que el grave produzca tan dolor y palpitación incluso cuando existe movimiento de los ojos. Las cefaleas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Nos van a producir una alteración en el control neuromotor. También nos van a provocar una alteración postural y por ende una alteración muscular. Dentro de todo esto, las alteraciones, por ejemplo, de las articulaciones de la columna cervical superior, nos van a dar una restricción del movimiento. Luego, se altera el rendimiento muscular y se manifiesta como un bajo control tónico postural y una resistencia a los
flexores cervicales superiores y profundos. En cuanto a las alteraciones posturales, se ve afectada la postura de la cintura escapular o de la escápula con un desequilibrio muscular que va a estar relacionado con la contractura de los trapecios. Luego vamos a hablar sobre las pautas que son generales de tratamiento. El tratamiento se va a dirigir o va a estar específicamente planteado para revertir las alteraciones físicas. Eso incluyendo la corrección de la postura, el manejo del estrés y la prevención de episodios futuros o que se repitan con mucha frecuencia. En cuanto al manejo del dolor, vamos a usar modalidades como masajes y ejercicios de contracción isométrica para interrumpir el ciclo del dolor y la tensión muscular. Las alteraciones de la movilidad y del rendimiento muscular se van a plantear. Primero, debemos examinar la flexibilidad y la fuerza de la musculatura de la región cervical y torácica superior, así también como de la cintura escapular y de la columna lumbar. En base a esto vamos a diseñar un programa de ejercicios para recuperar el balance de la flexibilidad y el control neuromuscular. Para todo esto, dentro de nuestras intervenciones, lo que vamos a buscar es incrementar la movilidad de la columna cervical y la flexibilidad de los músculos suboccipitales, con el objetivo de aliviar la tensión y activar y entrenar los flexores cervicales. Luego, podemos hacer uso de los ejercicios de estabilización cervical. Luego, el entrenamiento de los músculos estabilizadores de la región cervical, de los trapecios inferiores, del romboides y serratos anteriores, como una postura de sostén tónico. En este caso, lo que tenemos que propender es a mejorar la postura escapulotorácica. De forma global, incrementamos la flexibilidad muscular de la columna vertebral. Para todo ello, nosotros lo que vamos a hacer es realizar estas movilizaciones o los ejercicios que hemos realizado de forma inicial, cuando ustedes han repetido, han experimentado el movimiento tanto de la columna cervical como de la cabeza, junto con los miembros superiores. La finalidad de todos estos ejercicios van a ser el de disminuir la contractura o tensión muscular tanto de los músculos del cuello, como mencionado anteriormente, así también como el de mejorar la amplitud articular en relación al movimiento de la cabeza. Bien, chicos, ¿tienen hasta aquí, tienen alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bien. Todo claro. Muy bien. Espero que sea todo claro, como les digo. Bueno. La próxima semana ya viene a ser, la próxima semana ya vienen a ser nuestras 2 últimas clases, por lo tanto, hoy ya voy a dejarles una tarea para el puntaje que tenemos que concluir y ya estaríamos concluyendo con todo el contenido de nuestra materia. Entonces, si no tenemos nada más pendiente, hoy los dejo temprano para que vayan a descansar antes de su próxima clase.